El cartel de Medellín. Tan solo el nombre evoca miedo y fascinación. Un nombre que ha dejado una marca indeleble en la historia del crimen organizado. Durante la década de 1980, este cartel colombiano de la droga, liderado por el infame Pablo Escobar, mantuvo al mundo como rehén en un puño de terror. Escobar, conocido como El Patrón, no solo era un narcotraficante, sino también un hombre que se veía a sí mismo como un Robin Hood moderno. Esta es la historia de su ascenso y caída. Una historia tejida con violencia, corrupción y un hambre insaciable de poder. Desde los barrios pobres de Medellín hasta los pasillos del poder, el cartel dejó una estela de destrucción a su paso. Prepárense, porque la historia del cartel de Medellín no es para los débiles de corazón. Es una historia llena de traiciones, asesinatos y una guerra sin cuartel contra el Estado colombiano. Su influencia se extendió mucho más allá de las fronteras de Colombia, dejando un rastro de sangre y destrucción a su paso. Desde Miami hasta Madrid, su red de narcotráfico era vasta y compleja. Los gobiernos temblaban ante ellos, su riqueza parecía ilimitada. Con millones de dólares fluyendo diariamente, el cartel tenía los recursos para sobornar, intimidar y eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Este documental se adentra en las profundidades de la oscura historia del cartel, explorando las vidas de sus protagonistas, sus audaces operaciones y su eventual caída. Veremos cómo la DEA y las fuerzas de seguridad colombianas lucharon incansablemente para desmantelar esta organización. Es una historia que debe ser contada, una advertencia sobre la naturaleza seductora del poder y las consecuencias devastadoras de la ambición descontrolada. La historia del cartel de Medellín es un recordatorio de lo que sucede cuando el poder cae en manos equivocadas. Los ecos de su reino aún resuenan hoy, un recordatorio de la fragilidad de la paz y la capacidad humana tanto para el bien como para el mal inenarrable. La sombra del cartel sigue presente, afectando la política, la sociedad y la cultura de Colombia y más allá. Acompáñenos en este viaje a través del tiempo, mientras desentrañamos las complejidades de uno de los capítulos más oscuros de la historia moderna. Una historia que, aunque dolorosa, es crucial para entender el presente y evitar repetir los errores del pasado. Las raíces del cartel de Medellín se remontan a las bulliciosas calles de Medellín, Colombia, en la década de 1970. En ese entonces, la ciudad era un hervidero de actividad, con sus habitantes luchando por sobrevivir en un entorno marcado por la pobreza y la falta de oportunidades. Comenzó con delitos menores, pequeños robos que apenas insinuaban el imperio que estos hombres construirían. Estos primeros crímenes eran actos desesperados de hombres que buscaban una salida rápida a su miseria. Esta época, sin embargo, fue una época de cambio. La economía global estaba en transformación, y con ella, las oportunidades para el crimen organizado crecían exponencialmente. La demanda de cocaína se estaba disparando en los Estados Unidos, y los criminales ambiciosos vieron una oportunidad. La droga blanca se convirtió en el nuevo oro, y aquellos que podían suministrarla se encontraron en una posición de poder sin precedentes. Entre ellos estaban Pablo Escobar y los hermanos Ochoa, nombres que pronto serían sinónimo de riqueza y brutalidad inimaginables. Estos hombres no solo eran criminales, eran visionarios que entendieron el potencial de la cocaína como un producto global. Reconocieron que la cocaína era la clave de riquezas incalculables, un producto que podía elevarlos de los barrios bajos de Medellín a las alturas del poder. La cocaína no solo les ofrecía dinero, sino también influencia y control. Sus primeras operaciones fueron rudimentarias, contrabandeando pequeñas cantidades de cocaína a los Estados Unidos. Utilizaban métodos simples, pero efectivos, para evitar la detección. Pero aprendieron rápido, eran despiadados y ambiciosos. Cada éxito les enseñaba nuevas lecciones, y cada fracaso los hacía más fuertes y más determinados. Comprendieron que la violencia era un lenguaje que hablaba mucho en su mundo, y no temían usarla. Las guerras territoriales y los enfrentamientos con rivales se convirtieron en parte de su vida diaria. A medida que sus ganancias se disparaban, también lo hacía su ambición. No se conformaban con ser ricos, querían ser los amos del juego. Invirtieron en aviones, barcos y sofisticadas redes de contrabando. Cada nuevo método de transporte les permitía mover más producto y ganar más dinero. Sus operaciones se expandieron,
llegando a todos los continentes e infiltrándose en todos los niveles de la sociedad. Desde las calles de Medellín hasta las mansiones de Miami, su influencia era innegable. Los pequeños delincuentes se habían convertido en una fuerza formidable, un cartel que pronto tendría al mundo en sus manos. Su ascenso fue meteórico y su impacto devastador, cambiando para siempre el panorama del crimen organizado global. En el corazón del cartel de Medellín estaba su carismático y despiadado líder, Pablo Escobar. Conocido por su astucia y su capacidad para manipular a quienes lo rodeaban, Escobar se convirtió en una figura legendaria en el mundo del narcotráfico. Nacido en la pobreza, Escobar poseía una mente astuta y un hambre insaciable de poder. Desde joven, mostró una habilidad innata para los negocios ilícitos, comenzando con el contrabando de cigarrillos y electrodomésticos, antes de pasar al tráfico de drogas. Era una figura compleja, capaz tanto de una violencia escalofriante como de actos de aparente generosidad. Su capacidad para alternar entre la brutalidad y la benevolencia lo hacía impredecible y, por lo tanto, aún más temido. Esta dicotomía alimentaba su imagen pública, convirtiéndolo en una figura de miedo y admiración entre muchos en Medellín. Para algunos, era un Robin Hood moderno, para otros, un monstruo despiadado. El liderazgo de Escobar fue fundamental en el meteórico ascenso del cartel. Bajo su dirección, el cartel de Medellín se convirtió en una de las organizaciones criminales más poderosas y temidas del mundo. Era un maestro estratega, siempre pensando varios pasos por delante de sus rivales y de las autoridades. Su capacidad para anticipar movimientos y planificar con precisión militar le permitió mantener una ventaja constante. Comprendía el poder del miedo y lo utilizaba sin piedad para mantener el control sobre su imperio. No dudaba en emplear la violencia extrema para eliminar cualquier amenaza, real o percibida. Bajo su mando, las operaciones del cartel se volvieron cada vez más sofisticadas y audaces. Desde túneles subterráneos hasta aviones privados, Escobar innovó constantemente en sus métodos de contrabando. Sobornó a políticos, jueces y policías, asegurando la inmunidad del cartel frente a la justicia. Su red de corrupción se extendía por todo el país, garantizando que pocos se atrevieran a desafiarlo. Aquellos que se atrevían a oponerse a él a menudo encontraban finales espantosos. Sus muertes servían como crudas advertencias para los demás. La brutalidad de sus represalias era legendaria, y su mensaje claro: nadie estaba a salvo. La ambición de Escobar no conocía límites. Soñaba con convertirse en el hombre más poderoso de Colombia, y no se detendría ante nada para lograrlo. Se veía a sí mismo no solo como un capo de la droga, sino como un hombre del pueblo. En su mente, era un benefactor que ayudaba a los pobres y desamparados. Invirtió dinero en la construcción de viviendas y hospitales en los barrios marginales de Medellín, ganándose la lealtad de muchos. Estas acciones le permitieron construir una base de apoyo popular que lo protegía de las autoridades. Sin embargo, esta filantropía no era más que una cortina de humo, una jugada calculada para conseguir el apoyo del público y desviar la atención de sus actividades delictivas. Escobar sabía que mantener una imagen positiva era crucial para su supervivencia. Su reino de terror se construyó sobre una base de sangre y cocaína, y no se detendría ante nada para proteger su imperio. La combinación de su carisma y su crueldad lo convirtió en una de las figuras más infames de la historia del crimen organizado.